Hola otra vez. Yo creo que estoy grabando un video. Digo creo porque la vez pasada, es- esta mañana, yo creía que estaba grabando un video, pero al parecer no. Yo estaba grabando un video con el teléfono con la cámara del teléfono. Yo grabo mis videos con el teléfono, pero normalmente no veo eh, mi cara o no puedo ver si el teléfono está grabando de verdad, porque yo grabo los videos con la cámara principal, pero esta mañana estaba pues como en este momento, pero bueno, cuando terminé de hablar y revisé el teléfono, no había nada. Entonces, bueno, ahora esta vez confirmé que está grabando y espero que no pase nada raro. Bueno, esta mañana yo estaba intentando grabar un video otra vez, este estilo un poco como para practicar listening, donde hablo de una manera menos estructurada. Yo estaba simplemente practicando otra vez de hablar con la cámara, simplemente. Y tampoco fue como un tema súper complicado, o tampoco creo que haya sido un video súper bueno que perdí esta mañana, pero igual está como esta pequeña sensación de que, oye, de verdad que soy muy nuevo en esto y se nota. Eso es algo que a mí me parece muy interesante. Pienso que intentar cosas nuevas, como para mí esto, te trae como pequeñas frustraciones que antes de empezar no podías imaginar. En mi caso de esta mañana no es nada muy grande, ni malo, ni grave, pero es simplemente como ah, no tengo el video. Entonces es como, ok, la próxima vez tengo que eh, estar más atento, prestar más atención a esto. Yo creo que probar cosas nuevas es siempre divertido, pero sí, creo que especialmente cuando eres nuevo en algo, las primeras etapas siempre es esta sensación como de que estás un poco incómodo, o de que sabes que tienes que hacerlo mejor, pero también es una etapa interesante porque en estos primeros pasos o primeras etapas, cuando aprendes algo, es cuando, en mi opinión, más puedes sentir tu progreso. Y esto es para cualquier cosa. Cuando empiezas algo nuevo, pienso que el principio es incómodo porque tú te sientes que estás muy lejos de un experto, pero en realidad
cada pequeño progreso que haces no es pequeño en realidad, porque todo es más que nada. Cada pequeño paso estás más lejos del principio. Y sí, dos es mucho mayor que uno. Mm, no sé si eso tiene sentido. Lo que quiero decir, por ejemplo, en el contexto de aprender los idiomas, por ejemplo, cuando eres nuevo, todo parece muy raro y sientes que cometes muchos errores y es como que, otra vez, es como dije antes, esta sensación incómoda de ser el nuevo en esto, es incómodo. Pero, por ejemplo, en el español, en este mm, nivel principiante, es cuando aprendes, por ejemplo, a hablar en presente, por ejemplo, porque tú pasas de un momento o una situación donde no hablas nada a poder hablar sobre las cosas en presente. Y eso, la verdad, es un avance grandísimo. Es muy grande en perspectiva, porque después, cuando eres un nivel intermedio, claro, tú progresas y progresas bastante, pero todas las cosas son como progresos más pequeños en comparación con ese. Pasar de no saber nada a hablar en presente es una diferencia grandísima. Y, por ejemplo, otra vez, los idiomas. Cuando alguien está en un idioma eh, que puede hablar de manera fluida y avanzada, cada vez es más y más difícil tener progresos notables, porque puedes tener muchos progresos de muchos detalles pequeños, porque el nivel avanzado es esto, son detalles, muchos detalles, que son detalles buenos y que cuando los aprendes eres mejor, pero no hacen una diferencia enorme. Entonces, pienso que en perspectiva, cuando somos nuevos en un idioma, tenemos que apreciar estos pasos que en el momento no parecen, pero son progresos enormes. Y pienso que cuando somos avanzados en cualquier cosa, sentimos que el progreso es mucho menos que cuando éramos nuevos. Y tal vez es verdad, pero podemos pensar que, oye, estoy aquí. Y tal vez cuando no había empezado o cuando era nuevo, no lo podía imaginar. Y me parece que esto es algo que pasa con cualquier cosa. Puede ser un idioma como el español, por ejemplo, o puede ser una carrera como ingeniería, o puede ser la música, o puede ser cualquier cosa. Pienso que estas experiencias son simplemente parte de el proceso natural y de errores como errores de principiante, hay que
intentar no sentir mucho esta frustración, sino al contrario, tal vez intentar lo más posible y tener la mayor cantidad de errores al principio para sentir estos procesos más rápido. Pienso que tal vez cuando estás en un nivel avanzado, tienes menos errores y como tienes menos errores, es más difícil avanzar. Igual, pienso que si cometes menos errores, simplemente es algo muy bueno. Y si estás ahí y tal vez estás ahí en el español, por ejemplo, y como hablo en este video te parece muy fácil, pues te felicito. Estás muy bien. Y sí, eso es lo que estoy pensando y que son palabras que quiero decir a mis estudiantes, pero también a mí mismo, porque ahora con esto de poner la cámara, grabar video, grabar audio, editar, poner subtítulos, subir a YouTube, todas estas cosas estoy un poco perdido y siento que hay muchas cosas que no sé y cometo muchos errores, pero después pienso, oh, esto es algo que ya he vivido en muchos otros contextos y sé que es una parte necesaria. Y es un mensaje que quiero dar para mí, pero también para mis estudiantes. Simplemente creo que mm, el progreso se siente así. Bueno, creo que esto es todo lo que quería decir por ahora. Así que gracias por escuchar y si tienes algunos comentarios o experiencias personales con todo esto, compártelo en los comentarios, por favor. Y hablando de errores, por cierto, en el último video yo no recordé decir esto de por favor suscríbete y dale un like al video. Así que sí, comentario, dale un like al video, suscríbete y olvida algo. No, creo que no. Eso sería. Por favor. Y hasta luego. Gracias. Chao.